Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar una bufanda con un granny de 8 pétalos, una flor de 8 pétalos que es muy fácil y muy sencilla de realizar. Recuerde que ustedes pueden jugar con los colores si desean hacerlo de un solo color y también recuerden que lo grande del granny depende del grosor de la aguja y de la lana. En este caso, este granny mide 20 centímetros y acá 20 centímetros. Entonces vamos a iniciar a realizar nuestro granny. Recuerde que para la bufanda necesitamos 8 grannies. Entonces aquí quería mostrarles varios colores. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar dando la vuelta a la lana, tomamos una lazada, sacamos y ajustamos. Entonces vamos a iniciar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me voy a la primera cadena que realizamos. Esta no, porque es el nudito donde aseguramos aquí, y me voy con un punto deslizado. Entonces aquí ya estando aquí en este huequito donde formamos, vamos a hacer aquí 16 puntos altos. Entonces vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Entonces vamos 1, 2, dentro del mismo espacio aquí en este huequito 3, a medida que vayamos pasando vamos escondiendo el hilito. Entonces 3, 4, 5 y así me voy hasta completar 16 puntos altos dentro del anillo mágico o dentro del círculo. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya completé mis 16 puntos altos y ahora me dirijo a las 3 primeras cadenas que realizamos. Al comienzo me dirijo a la primera y me voy con un punto deslizado. Bueno, ya terminé mis 16 puntos altos. Ahora solo ingreso aquí 1, 2, 3 a las 3 primeras cadenas que hice al comienzo. Ingreso a la primera y realizo un punto deslizado. Cadena de seguridad y cortamos. Ahora vamos a iniciar con otro color. Bueno, voy a iniciar con este color moradito y voy a ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar aquí y aseguro mi hilo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? 3 puntos altos en este mismo espacio. Entonces voy a subir con 3 cadenas, representan un punto alto y en el mismo espacio voy a realizar 2 más. Entonces 1 y 2. Y aquí ya tendría 3 puntos altos, cadena de separación, y voy a contar 2 puntos altos, 1 y 2. Entonces aquí en el segundo espacio 1 y 2 voy a hacer exactamente lo mismo, 3 puntos altos en el mismo espacio. Y nuevamente hacemos cadena de separación y contamos nuevamente 1 y 2. En el segundo espacio realizamos exactamente lo mismo, 3 puntos altos separados de una cadena. En total serían 8 pétalos de 3 puntos altos. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y ya hice mi cadena de separación. Ahora solo me resta 1, 2, 3, ingresar a la tercera cadena que realizamos y me voy con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer cadena de seguridad y cortamos.
Entonces vamos con nuestra siguiente vuelta. Entonces vamos a iniciar esta vueltica que vamos a hacer nuestros pétalos. Entonces vamos a ingresar en donde hicimos la cadena de separación, puede ser acá. Ingreso con mi hilo y vamos a asegurar. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto. 1 y 2. Tenemos 2 puntos altos en este espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 cadenas, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos. 1 y 2. Entonces aquí ya tenemos un jueguito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me dirijo directamente al próximo espacio sin cadena de separación. Simplemente me dirijo al siguiente espacio y vamos a realizar lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos. De igual manera, paso directamente a al siguiente espacio y hacemos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos. Y así me voy alrededor de todo nuestro círculo. Recuerden, es en cada espacio. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me resta en las 3 primeras cadenas que realizamos al comienzo, en la tercera, vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a realizar esta partecita, esta parte. Entonces vamos a ingresar con un punto deslizado a este piquito. Vamos a trabajar solo en los piquitos. Acá. Entonces ingreso con un punto deslizado y voy a subir con 3 puntos altos, con 3 cadenas, perdón. Entonces ya representa un punto alto. Y dentro de este piquito vamos a hacer 6 más, o sea, en total 7. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 en el mismo espacio, 5, 6 y 7. Y tengo ya mi abanico de 7 puntos altos. Ahora me dirijo al próximo piquito y realizo lo mismo. No vamos a hacer cadena de separación ni nada. Directamente ingreso a este espacio. Entonces lazada y nuevamente vamos a hacer 7 puntos altos en el mismo espacio. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. Y nuevamente me voy directamente a este espacio, realizo exactamente lo mismo, 7 puntos altos sin dejar espacio. Entonces cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta. Ahora nuevamente voy a ingresar aquí a las tres cadenetas que hicimos al inicio. Ingreso a la primera y me voy con un punto deslizado. Y aquí cadena de seguridad y vamos a cortar. Ahora vamos a hacer esta parte, lo que es el borde de la flor, y yo la voy a realizar con este color. Entonces, en cada punto alto que realizamos, digamos aquí son 7, vamos a hacer 7 puntos bajos. Entonces aquí
Como yo inicié mi primer punto alto, aquí voy a iniciar entonces. Voy a ingresar con mi lanita, como siempre vamos a asegurar nuestro trabajo. Aseguramos nuestro trabajo. Bueno, vamos a iniciar con el siguiente color, que sería este. Entonces, encima de cada punto alto que realizamos, vamos a hacer un punto bajo. Entonces, aquí iniciamos nuestro primer punto alto, entonces vamos a ingresar acá. O pueden ingresar donde ustedes desean. Lo importante es completar un abanico de 7 puntos bajos. Entonces me dirijo acá, aseguro mi hilo como siempre y nos vamos. Entonces subimos con una cadena. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya hicimos aquí 7 puntos bajos. Ahora, en este espacio donde ustedes pueden ver donde hicimos, donde pasamos aquí de piquito en piquito, aquí nos queda un espacio. Entonces desde acá, sin lazada y sin nada, simplemente voy a ingresar a este espacio. Tomo hilo, no dejo muy apretado, pero tampoco muy largo, y cierro por las dos. Y así nos quedaría. Ahora vamos a ingresar otra vez con 7 puntos bajos. Entonces aquí sería mi primera cadena. Bueno, entonces vamos a iniciar nuevamente con 7 puntos bajos. Entonces vamos a ingresar acá. Bueno, vamos a iniciar acá con 7 puntos bajos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos. Entonces, nuevamente llegamos a este espacio y sin tomar lazada ni nada, simplemente me dirijo al espacio de aquí abajo, no a este, sino a este de abajo. Simplemente ingreso mi aguja, tomo hilo y saco, no dejo tan apretado ni tan suelto y saco por las dos. Y nuevamente me voy con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos exactamente lo mismo que realizamos acá. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya completé mi vuelta. Ahora solo me resta hacer este punto alto y cerramos aquí con un punto bajo, punto deslizado, perdón, y punto deslizado y cadena de seguridad. Cortamos. Y ya bordeamos nuestra flor. Ahora vamos a hacer lo que es esta parte, que sería la parte del cuadrado. Para esto voy a utilizar este color. Entonces voy a ingresar aquí a esta parte donde hicimos el punto largo, punto alto largo, y simplemente ingreso acá, aseguro mi hilo. Y vamos a realizar, vamos a subir con una cadena y vamos a hacer 4 puntos deslizados. Entonces 4 puntos deslizados. Vamos, 1, 2,
3. Bueno, ya vamos a iniciar entonces con este color. Yo ya lo aseguré en esta parte, aquí donde hicimos el punto largo, lo aseguré acá y vamos a subir con una cadena. Ahora me dirijo al próximo espacio y vamos guardando esta hebrita y vamos a realizar un punto bajo. En total vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora seguimos con un punto medio. En el próximo espacio un punto alto. Y en el próximo espacio otro punto alto. O sea que hicimos un punto medio y 2 puntos altos. Ahora aquí en el próximo espacio vamos a hacer un punto alto doble. Entonces cogemos una y 2 lazadas, ingreso a este espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2, separo con 2 cadenas de separación, nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio donde realicé el otro, aquí al mismo espacio, y sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2. Ahora aquí en el próximo espacio un punto alto, en el próximo espacio otro punto alto, o sea en total son 2, en el próximo espacio un punto medio y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ocultando esta lanita, 7, 8 y 9. Entonces ya realizamos 9 puntos bajos. Ahora nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para realizar nuestra esquina. Entonces me dirijo al próximo espacio con un punto medio. Esta hebrita la vamos a sacar. Ya ahorita es solo recortar. Bueno, vamos con un punto medio. En el próximo espacio vamos con un punto alto. En el próximo espacio otro punto alto, o sea que es un punto medio y 2 puntos altos. Ahora en este espacio 2 lazadas, vamos a hacer un punto alto doble, saco por 2, por 2, por 2, 2 cadenas de separación, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por 2 y por 2. Ingreso al próximo espacio, realizo un punto alto, en el próximo espacio otro punto alto, en el próximo espacio un punto medio y de aquí a acá vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y realizamos exactamente lo mismo que acá. Entonces hacemos un punto medio, en el próximo espacio un punto alto, en el próximo espacio un punto alto, o sea 2, y en este espacio nuevamente vamos a hacer otra esquina, 2 lazadas, ingresamos, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 cadenas de separación y nuevamente 2 lazadas en el mismo espacio, ingreso, saco por 2 y por 2 y hacemos exactamente lo mismo.
en esta parte y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya realicé mi vuelta. Ahora donde hice la cadena para subir, voy a ingresar en esa cadena y voy a realizar un punto deslizado y cadena de seguridad y vamos a cortar. Y ya tenemos aquí nuestro cuadrado. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Yo lo voy a hacer de color negro. Y ya esta vuelta es muy fácil y muy sencilla de realizar. Entonces vamos a ingresar. Puede ser aquí en una esquina. Voy a asegurar mi hilo como siempre. Y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 que ya representan un punto alto y realizo otro punto alto. Serían 2 puntos altos. 2 puntos altos, ahora 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos. 1 y 2. Y ya tenemos nuestra esquina. Ahora, en cada punto alto voy a realizar un punto alto. Ya aquí es muy sencillo. Y así me voy hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya estoy aquí en la próxima esquina y nuevamente simplemente hacemos lo mismo. 2 puntos altos. En el mismo espacio, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos. Y de igual manera seguimos aquí un punto alto, en cada punto alto 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, perdón. Y nuevamente nos vamos por toda esta fila, aquí exactamente igual, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos y de igual manera nos vamos así hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminamos la vuelta y solo resta ingresar a las 3 primeras cadenas que hicimos al comienzo. Nos vamos con un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Y esto sería todo. Bueno, recuerde que son 8 granis para realizar nuestra bufanda. Si ustedes desean hacer otra vuelta más de negro o del color que ustedes desean, está bien. Por mi parte, esta bufanda la quiero dejar así como está. Entonces ya sabemos que para coser es derecho con derecho, unimos los granis y yo aquí tengo mi agujita con mi hilo. Vamos a poner los granis y vamos a iniciar en nuestra esquina. Voy a hacer un nudito para asegurar mi trabajo y vamos a coser esta parte de acá, es que no se nota muy bien por lo que es negro, y esta parte de acá. Entonces que coincidan las puntas y me voy esta con esta con esta con esta.
Espero que se pueda ver porque el color negro es difícil. Esta con esta. Esta con esta. Recuerden, uy, perdón. Recuerden no apretar tanto para que no quede arrugada, sino que quede suelta. Entonces seguimos esta con esta. Y así me voy hasta llegar a esta esquina y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya llegué a mi esquinita. Ahora solo resta hacerle un nudito para asegurar el trabajo. Y voy a abrir el granny y vamos a esconder, como les he enseñado, por esta parte, por la mitad donde cosimos, vamos a perder nuestro hilito. Cortamos con nuestras tijeras y así es como nos queda. Entonces, de igual manera vamos a coser 8 granes. Bueno, yo ya terminé de coser mis 8 granes, que son estos. Yo los hice de diferentes colores, pero ustedes pueden hacerlo de un color como ustedes gusten. Ahora me voy a ir alrededor de toda mi bufanda, así alrededor de toda mi bufanda, y voy a hacer solamente una vuelta de punto bajo. Como les digo siempre, si ustedes desean hacer punto medio, punto alto o punto bajo, pueden realizarlo alrededor como gusten. De igual manera las vueltas, si quieren hacer una, dos o tres vueltas. Yo hago una vuelta para emparejar y que quede bien bonito nuestro trabajo, bien terminado. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces me voy a ir alrededor de mi bufanda con punto bajo. Entonces, espero que se note. Me voy en cada espacio, voy a realizar un punto bajo. Entonces, aquí, me voy aquí, aquí me voy, aquí en cada espacio, voy cosiendo, voy tejiendo en cada espacio y así me voy alrededor de la bufanda, todo alrededor, en cada espacio. En cada espacio hago un punto bajo. Aquí lo bonito de este tejido es que no hay pierde. Entonces mira, aquí hay un espacio, ahí están los espacios, aquí al lado está el espacio y así nos vamos a ir alrededor de toda nuestra bufanda. Recuerde que en las puntas, aquí en las esquinas son, en mi caso serían 2 puntos bajos, 2 cadenas de separación, 2 puntos bajos o medio o alto como ustedes gusten hacerlo. Y cuando termine mi vuelta regresamos y solo sería ponerle los flequitos a nuestra bufanda. Entonces ya volvemos. Bueno, ahora vamos a hacer los flecos. Yo cogí el metro y voy a hacerlos de 20 centímetros porque recuerden que para hacer los flecos hay que doblar la lana. Entonces voy a hacerlo de 20 para que quede de 10. Entonces me voy así hasta llegar al 20 y corto. Ahora con esta medida voy a sacar el resto de las mechitas. Entonces cojo la mechita donde hice los 20 centímetros y simplemente la voy pasando así por la lana y voy cortando. Entonces aquí me da 20 y así me voy hasta completar las mechitas que ustedes deseen. Entonces ahora simplemente yo cojo una, sería esta, y la cojo por la mitad, quede así perfecta.
Ahora me voy aquí a la punta de mi bufanda. Espero que se note porque es de color negro. Y me voy aquí a la punta. Ingreso y ya cojo mi mechita y la paso por ahí. Ahora cojo con mis deditos y paso el resto de la lana. Y así es como nos va quedando. Nuevamente, cojo mi lana, la divido por la mitad, la doblo por la mitad. Me ubico, voy a dejar un espacio sí, un espacio no. Voy a dejar un espacio. Ingreso mi aguja, lo paso por la cadeneta y simplemente es con el dedito coger y jalar la lana. Espero que se vea porque es que el color negro es complicado que se vea por... Y así es como nos va quedando. De igual manera, nuevamente con esta, tomamos, tenemos aquí el espacio, solo ingresamos uno sí, el otro no, ingreso, tomo el hilo, saco, y así me voy por toda mi bufanda hasta llegar aquí. Y de igual manera, en este lado hacemos exactamente lo mismo. Vamos a hacerle los flequitos a nuestra bufanda. Bueno, ya terminamos nuestra bufanda y ya terminé de hacer nuestras mechitas, que son estas. Recuerden que cuando terminen de colocarlas, simplemente es con unas tijeras pasar para que quede parejo. De igual manera en esta parte. Solo me falta esconder los hilitos que hay por aquí perdidos y pienso que no sería nada más. Muchas gracias por ver mis videos, por suscribirse, comentar, compartir y sobre todo por darle mucho, mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.